Herramientas de Power BI Desktop para la extracción y carga de datos. En esta clase revisaremos la conexión a datos mediante Power BI Desktop con los siguientes temas: importación de datos desde Excel, importación de datos desde archivos de texto, TXT y CSV, importación de datos desde Access, importación de datos desde la web, importación de datos desde Excel. Conexión a datos mediante Power BI Desktop. Es importante mencionar que para extraer datos directamente desde Power BI Desktop y cargarlos en el modelo de datos, estos deben estar perfectamente trabajados, es decir, con encabezados o nombres de campos adecuados e información limpia. Importación de datos desde Excel. Se puede crear una conexión dinámica a un libro de Excel existente. El archivo de Excel puede tener una o varias hojas de datos. Importación desde un archivo de Excel con una sola hoja. Estando en Power BI Desktop, desde la pestaña Inicio en el grupo Datos, podemos acceder a través del icono que se presenta en la cinta de opciones o bien en el botón Obtener datos en el icono Excel que aparece en el listado. Damos un clic en él. Seleccionamos en la ventana de Abrir el archivo que queremos extraer o importar y activamos con un clic el botón Abrir. Estos datos se cargarán a través de una ventana que se conoce como el navegador, desde donde podremos seleccionar con un clic la tabla o las tablas que estén presentes en el archivo. En este caso es un archivo de Excel con una sola hoja. Y al hacer clic, visualizaremos en el sector derecho de la ventana los campos que tiene esta tabla en particular. Damos un clic en la casilla de verificación para indicar que esta es la tabla que extraeremos y activamos el botón Cargar. Los datos se empezarán a cargar directamente en el modelo de datos de Power BI Desktop. Cuando recién ingresamos al programa, la ventana que se muestra es la que corresponde al panel de informes. Por lo tanto, inicialmente cuando se importa la data, no se visualiza directamente acá, sino que se visualiza en la zona de campos con un icono que indica tipo tabla, que es la tabla que hemos traído. Si en el sector izquierdo de la ventana hacemos clic en el panel de datos, podremos visualizar los datos de la tabla extraída. Importación desde un archivo de Excel con varias hojas. Estando en Power BI Desktop, desde la pestaña Inicio, en el grupo Datos, botón Obtener datos, icono de Excel, o bien directamente en el icono de Excel que se visualiza a la derecha del botón Obtener datos. Dar clic en él y en la ventana de Abrir, seleccionar el archivo que queremos exportar, en este caso, ventas con varias hojas. Dar clic en Abrir, empezará la carga del archivo y se mostrarán las tablas que él contiene dentro de la pestaña del navegador. Si hacemos clic en cada una de las tablas, tendremos una vista previa en el sector derecho de la ventana, con sus respectivos campos. Damos clic en las casillas de verificación respectivas y activamos la opción de cargar para poder importar, ¿cierto?, o extraer esos datos directamente a Power BI Desktop. Estando en el panel de datos, visualizamos en el sector derecho la llegada de las tres tablas que corresponderían en este caso a compañías de envío, detalle de pedidos y pedidos.
Si queremos visualizar en ese sector los campos que tiene cada una de estas tablas, damos clic en el botón de expandir y mostraremos los distintos campos que contienen ellas. Importación de datos desde archivos de texto, TXT y CSV. Importación de datos desde archivos de texto de tipo TXT y CSV. Estando en Power BI Desktop, desde la pestaña Inicio, en el grupo Datos, hacemos clic en Obtener datos y seleccionamos Texto o CSV. Seleccionamos el archivo a importar, que en este caso será un archivo de tipo TXT, y activamos Abrir. A diferencia de lo que vemos cuando importamos archivos de Excel, este se muestra en una ventana distinta. No es la misma ventana del navegador, sino que es una ventana muy similar a lo que vemos como texto en columnas en la aplicación Excel. Esta se va a basar en algún delimitador que él reconoce para poder separar las distintas columnas que tiene el archivo de texto, y si no fuese el tipo de delimitador que él reconoce y es otro, usted puede seleccionar del listado que trae por default o bien desde el área del personalizado. La muestra se basa en las primeras 200 filas. Activamos la opción de cargar. Y si vamos al panel de datos, ya debiésemos tener nuestra tabla, proveedores en este caso, con los campos asociados directamente a ella. Importación desde un archivo CSV. Estando en Power BI Desktop, desde la pestaña Inicio, en el grupo Datos, Obtener datos y dar clic en Texto o CSV. Seleccionamos el archivo que queremos importar, activar el botón Abrir con un clic y, al igual que ocurre con los archivos de tipo TXT, este se muestra en una ventana distinta a la del navegador habitual, sino que es similar a texto en columnas de la aplicación Excel, donde se reconoce el delimitador. Si no fuese el adecuado, recuerde que puede seleccionar alguno que usted reconozca o personalice y cargar. El procedimiento es igual que en un archivo de tipo TXT. Toda vez que la tabla llegue, vamos al panel de datos y seleccionamos la tabla respectiva para poder visualizar los campos que ella contiene. Importación de datos desde Access. Importación de datos desde Access. Estando en Power BI Desktop, desde la pestaña Inicio, en el grupo Datos, hacemos clic en Obtener datos, clic en Más al final de la lista, puede encontrar la opción de base de datos de Access en la categoría Todo o en la categoría Base de datos. Clic en Base de datos de Access, clic en Conectar. Seleccionar el archivo que necesita importar, clic en Abrir. Podemos seleccionar algunas de las tablas o bien todas, dependiendo de lo que usted necesite importar o cargar en el modelo de datos. También puede seleccionar alguno de los elementos e inmediatamente en la parte inferior dar clic a seleccionar tablas relacionadas para que el programa pueda encontrar las relaciones que tienen a través de los IDs que tienen en cada uno de sus campos y, en base a esas relaciones, determinar cuáles están conectadas entre sí para poder importarlas a la vez. En este caso, nos vamos a llevar solo la tabla de categorías y la tabla de productos. Cargar.
para que se carguen al modelo de datos. Y al igual que las importaciones anteriores, una vez que se carguen el modelo de datos, se visualizan ya las tablas en la zona de campos. Vamos al panel de datos y podemos seleccionar las tablas para ver los campos que ellas contienen, tanto en la tabla de categorías como en la tabla de productos. Cabe mencionar que si usted necesita descargar bases de datos de Access para poder traerlas a su modelo de datos en Power BI Desktop, debe tener instalado el programa o bien haber instalado el motor de base de datos o Database Engine. Para eso, si no lo tiene instalado, debe ir a la página de Microsoft en el centro de descargas y buscar el motor de base de datos de Microsoft Access para versiones 2010 hacia atrás. Dependiendo de cómo tenga el Office instalado, deberá seleccionar el idioma en el cual está instalado el software. Luego, ir a descargar. Seleccione el programa de acuerdo a la cantidad de bits en que esté instalado el paquete de Office. Si el Office está instalado en 32 bits, debe seleccionar Access Database Engine.exe directo, y si su programa está instalado en 64 bits, debe instalar el que tiene la relación de x64.exe. Selecciona la casilla, le dice siguiente o next y se va a descargar un archivo. Activa la opción descargar y una vez que el archivo sea descargado, debe dar clic en él y instalar el motor de base de datos con los permisos propios de la aplicación. Con siguiente, siguiente hasta el final. Yo ya lo tengo instalado, por eso voy a cancelar. Importación de datos desde la web. Importación de datos desde web. Para poder acceder a esta opción, debe tener la dirección o URL de la página para poder conectarse a ella y poder importar esos datos. Por ejemplo, si usted quisiera importar desde la página del Banco Central la lista con los valores de la UEF diaria, que puede consultar desde su archivo diariamente y tener siempre actualizados esos valores, debe ingresar a la página www.bcentral.cl y en la pestaña de inicio de esta página se va a encontrar con los indicadores diarios. Dar clic en la opción Ver todos y buscar la parte de la unidad de fomento. Clic en Ver serie para ingresar a esa serie de datos y donde están los indicadores con el valor de la UEF desde enero hasta el 9 de julio, que es que tiene publicado el Banco Central, seleccionar dando un clic en la barra de dirección la URL correspondiente a esta página. Dar clic con el botón derecho sobre esa zona y activar la opción copiar, o bien ocupar por vía teclado la combinación Control+C para capturar esos datos en memoria. Ir a Power BI Desktop y en la vista de inicio en el grupo datos, dar clic en obtener datos, clic en web y en la ventana que nos pide la dirección o URL, pegar la dirección que recién capturamos con Control V o botón derecho pegar. Decimos aceptar y si por casualidad llegase a aparecer una ventana que les pide ingresar ya sea con alguna credencial, debe activar la opción anónimo y dar siguiente o aceptar. En la pestaña del navegador, en el cuadro que nos aparece como navegador, seleccionar las tablas para ir visualizando los datos de cada uno de los meses con los valores respectivos de la UEF. Habitualmente, la que tienes como tabla 2 es la que trae el listado completo con las UEFs desde enero a la fecha, por lo tanto, es la que nos interesa cargar en nuestro modelo de datos. Damos clic en la casilla de verificación y cargar.
Nos vamos luego que se cargue al panel de datos y vamos a ver reflejado en ella la opción que dice tabla 2. Siempre va a tomar el nombre que tiene dentro de la ventana del navegador. Para cambiar el nombre, basta con que des doble clic sobre el icono que dice tabla 2 y puedes colocar valores UF y le das Enter. La otra opción que tienes es clic con el botón derecho y clic en cambiar nombre. Colocas el nombre que te interesa, le das Enter y ya le asocias un nuevo nombre a tu tabla de datos. En este módulo hemos visto el uso de herramientas de Power BI Desktop para la extracción y carga de datos. Se realiza un trabajo con importaciones de distintos orígenes de datos como son Excel, TXT, CSV, Microsoft Access y páginas web. Has finalizado la clase. Nos vemos en una nueva entrega.